Uy, qué poquito que somos hoy. ¿El frío, Estaba difícil de venir, profe. ¿Venir a dónde? Bueno, a ver. ¿En qué estábamos? A ver si me recuerdan. De a uno, de a uno. Habíamos terminado en síntesis de diagrama de bloques, profe. Habíamos hecho, creo que una simulación. ¿De qué? No me Diagrama de sale el nombre en bloque. este momento. A ver si me sé dónde es el tema que vimos la clase pasada. ¿No era caracterización, profe, de los sistemas? Ah, bueno, no me contesté con una pregunta. A ver, trata de definirme qué es lo que vimos la clase pasada, porque de acuerdo a eso vamos a hablar hoy. Cri, 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 cri. No me sale ¿Alguien le...? resumir, profe. Perdón, no escucho. No, no, nada, que no me sale resumir, digo. Bueno, eso es importante porque no has leído seguramente algo del libro. Es importante darse cuenta que para poder expresar hay que alimentarse, nutrirse. La clase pasada vimos caracterización de sistemas lineales invariantes en el tiempo por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias a coeficiente constante. Y en ese conglomerado, en ese título, les presenté algunos modelos eléctricos, que son los que nosotros más cercanos tenemos, y después les presenté la visión como sistema, matemáticamente hablando, sin necesidad de conocer eh, la disciplina del sistema en sí, sino a través de su expresión matemática. Entre las cosas que rescatamos es que, bueno, ustedes de ecuaciones diferenciales sabían ya algo, eh, presente la solución de una ecuación diferencial que tiene dos partes, una homogénea y una particular. La homogénea depende pura y exclusivamente de la ecuación y de sus condiciones iniciales, y la particular depende de la excitación. Y la suma de ambas constituye la solución general de la ecuación diferencial que modela o caracteriza un sistema. Y bueno, terminamos resolviendo por convolución en el tiempo, como una señal expresado a través de una función excita un sistema expresado por una ecuación diferencial o un sistema expresado a través de una función también que proviene de una ecuación diferencial, lo resolvemos a través de la convolución. Y finalmente, sí, la síntesis, diagrama de bloques, de lo que termina siendo un filtro analógico normalizado para trabajar con operadores unitarios. Hoy vamos a ver la contraparte en tiempo discreto, más o menos con la misma óptica. Ustedes no conocen mucho de matemática discreta, así que voy a hacer una introducción para que tengamos un parámetro de donde agarrarnos y flotar. Resulta que desde el punto de vista de la caracterización, y ahora sí vamos a ir concretamente, ahí sí me ven, caracterización de sistemas en tiempo discreto. Sí, Mario, se ve bien. Sí, profe. Caracterizar significa cómo expresar las características de un sistema por medios matemáticos, que es lo que podemos operar nosotros con herramientas matemáticas.
Em, hay algunos tips rescatables de la discusión de clase pasada, y es que una ecuación diferencial, que es ni más ni menos que una combinación lineal de derivadas a coeficientes constantes para que sea invariante en el tiempo, donde las derivadas son las pendientes, las velocidades, las tasas de cambio involucradas en esa ecuación, que finalmente son las dinámicas involucradas en el sistema que están representando matemáticamente. O sea que concretamente la solución de la ecuación diferencial son exponenciales con velocidades de convergencia que tienen que ver con esas dinámicas. Y que tenía la solución de la forma era una exponencial. En tiempo discreto, la cosa no es muy diferente. Y del mismo modo que para sistemas lineales invariantes en el tiempo continuo se puede expresar en términos de ecuaciones diferenciales a coeficiente constante, la contraparte para tiempo discreto es la discretización de una ecuación diferencial, que es una ecuación de diferencias. Lo pueden tomar de ambas maneras, o sea, o partimos de una ecuación de diferencias y hacemos tender el delta a cero y en el límite se transforma en un diferencial, en una ecuación diferencial, o viceversa. Cuando el diferencial pasa a ser discreto, tenemos una ecuación de diferencias. Arrastramos todos los mismos principios, discusiones y tips que para tiempo continuo, más algún agregado. El tiempo muestra una. Así como en tiempo continuo podemos expresar una ecuación que en general, como les planteé el RLC, es íntegro diferencial porque tiene integrales y derivadas, y podemos llevarla a todas derivadas o a todas integrales. De la misma manera, en las ecuaciones de diferencia, podemos tener expresado en retardos o adelantos. Como nosotros somos ingenieros, y siempre tenemos la tendencia a causalizar los eventos, nos es más natural trabajar con retardos que con adelantos. Y los adelantos los dejamos para expresar las condiciones iniciales, lo que ocurrió antes del inicio, o cómo está el sistema, cómo venía evolucionando hasta que decidimos iniciar, como podría ser un circuito precargado o no relajado. Lo cierto es que los retardos y los adelantos se expresan manipulando la variable temporal en atraso o en adelanto. Es una propiedad que tienen la variable independiente. Entonces, la combinación lineal de diferencias de muestras en la entrada y la salida, en este caso la salida I ponderada por coeficientes constantes para que sea invariante, y la entrada X, que acá debería decir X en lugar de F, y voy corrigiendo a medida que voy dictando la clase. De donde nosotros podemos despejar la respuesta I, que es lo que nos interesa, que termina siendo una combinación lineal de las condiciones iniciales de I, o sea, los tiempos negativos, y de los tiempos y de las muestras atrasadas o adelantadas de X, que es la excitación. Entonces, la ecuación general se puede plantear de esta manera, en forma general, igual que lo hicimos para la diferencial, y considerando las condiciones iniciales, cuando queremos averiguar la salida, bueno, sacamos el término correspondiente al instante inicial, que es el A sub 0 y el I de n, y nos queda la sumatoria desde 1, no desde 0. Y acá queda expresado claramente, igual que en la ecuación diferencial, que la solución general tiene una parte que involucra a la excitación X y otra parte que involucra a las condiciones iniciales de la salida Y. Vamos a matizar esto con un ejemplo de qué se puede caracterizar con una ecuación de diferencia, más allá que lo que vimos en tiempo continuo, como un RC, un RLC o cualquier otro sistema, se puede discretizar, ya sea desde su expresión de la ecuación diferencial o desde el muestreo
de las variables para llegar a una ecuación discreta. Pero en general, ¿dónde nace una ecuación de diferencias como expresión analítica de algún proceso que querramos, que quisiéramos caracterizar? Les voy a presentar un ejemplo muy simple de una ecuación de diferencias de un sistema que consiste en un depósito bancario con periodo T. Periodo T fijo, pongamos un plazo fijo, por ejemplo. Un plazo fijo que no puedo disponer el dinero si no es, por ejemplo, un plazo fijo a 30 días, lo puedo disponer cada 30 días, pero en el medio no. Entonces, a un periodo fijo T, que le vamos a poner un año de 12 meses, de 30 días, para hacer una cosa ejemplificadora, no financiera, porque no es mi intención. Supongamos que el periodo T son 30 días. F de N le vamos a llamar el depósito en el periodo N. Todos los meses voy a depositar una suma de dinero y lo voy a sumar al plazo fijo que tengo y lo voy a ir aumentando porque en este país rinde mucho, ¿no? Se hace mucha plata con un plazo fijo. Entonces la salida va a constituirse en el saldo de la cuenta en ese periodo N, inmediatamente después del depósito. R va a ser la tasa de interés en el periodo T que va a ser un mes de 30 días. Hay meses de 30, de 31, de 28, de 29, depende del calendario gregoriano, pero nosotros vamos a tener todos los meses fijos de 30 días. El saldo disponible después del periodo, considerado inmediatamente después del depósito, va a ser el saldo anterior, o sea, el que tenía el mes pasado, o sea, el saldo este mes. Va a ser el saldo del mes pasado, más el interés que produjo la tasa sobre ese saldo, que es el rendimiento del dinero, ¿no?, que me da el banco, más lo que deposite. Eso es lo que dice acá, en términos conceptuales. Saldo anterior más el interés ganado por el saldo anterior, o sea, el rendimiento del saldo anterior en el periodo T, más el depósito de ese periodo. Más o menos así funciona una cuenta, ¿no?, de plazo fijo. Nosotros los ingenieros somos medio quesos para los números del banco, así que... Mario, Sí. no entiendo el último tramo donde dice más el depósito, porque en realidad el saldo anterior es el depósito inicial. No, todos los meses voy a depositar. Ah, Sí. es una variable en la cual puedo agregar un poco más. Vos fíjate que si estamos con un escalón, voy a depositar $1 todos los meses, o Ah, 10 pesos, o 20 pesos. ahora estamos, ahí sí. Bueno, expresado matemáticamente podemos decir si n es el instante donde vamos a hacer la evaluación, el saldo anterior es I de n menos 1. El interés ganado sobre el saldo anterior es R por ese saldo anterior, un mes menos 1, más el depósito en ese mes. Eso expresado en términos matemáticos, digamos. Que bueno, como acá podemos factorear y 1 más R va a ser una constante, ¿no? Porque el R es una tasa constante, supongamos que fuese el 10%. El 10% por mes. Si tuviera esa tasa, sabés que no estaría, ¿no? Bueno, si lo queremos llevar eso a la solución, así como uno piensa que funciona, ese número 1 más R lo podemos considerar una constante, un coeficiente constante. Esto es una ecuación de diferencias que tiene un retardo en I, la salida, o sea, define una ecuación de diferencia de primer orden, en I, a coeficientes constantes, por lo tanto es invariante en el tiempo. Y tiene esta forma. Ahí está, esa forma. Que si la expresamos a través de una síntesis, significaría que sumaría, después del depósito, el saldo anterior
un retardo, delay, lo multiplico por delta y se lo sumo al depósito en ese mes. O sea que tengo que tener saldo anterior, tengo que esperar un mes de rendimiento para tener saldo y que se empiece a sumar. El primer mes solamente depósito hasta que no tiene rendimiento. Bueno, por supuesto que si cambio las condiciones conceptuales de la definición, cambia la ecuación representativa que caracteriza al sistema. Si nosotros corremos esto y ejecutamos, podría tener una curva como esta, donde, ¿para qué me serviría? Y para lo mismo que sirven todos los modelos. Si yo quisiera saber cuánto tengo en el mes 12, lo único que tengo que hacer es evaluarlo, resolverlo y simularlo. Entonces yo podría saber de acá a 4 años, con un modelo correctamente desarrollado, cuánto será el rendimiento económico que tengo de esta cuenta. Entonces los modelos nos permiten simular los sistemas para evaluarlos en fase de análisis y verificar si se corresponde con las definiciones conceptuales que planteé de saldo, ¿no? Podría haber dicho que el saldo no es después del depósito, sino es antes, en el mes anterior. O sea, depende de cómo define, el sistema francés tendrá otra ecuación característica. Lo cierto es que esto sirve de mes a mes. Esto me sirve al final de enero, al final de febrero, al final. No me sirve en cualquier día del mes. Porque está definido en tiempo discreto, después del depósito, en el periodo N, que es el mes. N igual 1 de enero, N igual 2 de febrero. En el medio no tengo disponibilidad de capital. Por lo tanto, no está en el campo de los reales el tiempo, está en el campo de los naturales. Y haga un mes, dijimos 30 días todos, para hacerlo redondo. ¿Se entiende el concepto de la ecuación? Sí, profe. Bueno, más allá de que esto funcione o no, las ecuaciones funcionan o no financieramente hablando, las ecuaciones en tiempo discreto se usan para caracterizar eventos que se pueden evaluar en instantes de tiempo determinado, igual que una adquisición de datos que se hacen muestras, pero que entre muestra y muestra, o entre evento y evento temporal, no hay información. De hecho, entre el mes 2 y el mes 3, en este gráfico, no hay información. ¿Por qué? Porque no tengo disponibilidad de capital, porque así está definido conceptualmente el proceso. Las ecuaciones en diferencia, igual que las diferenciales, tienen una constitución como combinación de entradas y salidas en atrasos o retardos, o todo atraso, o una mezcla, lo que corresponde. A coeficientes constantes para que sea invariante en cualquier instante del tiempo, n va a tener la misma ponderación que el desplazamiento. Y esta expresión expresa, valga la redundancia, la respuesta en el instante n. N es la variable independiente. Hay m orden en x y n orden mayúscula en y, del desplazamiento. Porque fíjense que k va de 0 a n y acá k va de 0 a m. ¿Por qué? Porque no tiene por qué haber el mismo orden, igual que en una diferencial, de derivación de la entrada con respecto a las salidas. Quien define el orden de la ecuación es la salida, que es la variable que estamos procesando. Si ocurre que se dispone de condiciones iniciales, o sea, de esta formulación se desprende inmediatamente la necesidad de disponer de las condiciones iniciales del sistema, porque la vamos a evaluar IDN en 0. Y las ecuaciones así definidas se denominan recursivas y se pueden resolver en forma iterativa.
requiere un procedimiento de naturaleza iterativa para determinar la salida en las diferentes instancias de tiempo, conociendo las instancias anteriores, tanto de la entrada y de la salida. Yo para resolver en cero, en la instancia cero, necesito lo que ocurre en -1 y -2, que generalmente lo podemos obviar, porque trabajamos con condiciones iniciales nulas. Pero si no las obviamos, que ocurra que m sea mayor a lo sumo igual a n, que son los órdenes de retardos de la entrada respecto a la salida. Y causal, en general, porque tenemos esa tendencia, vale decir que de n igual 0 en adelante. Ahora, en cada paso del proceso de cálculo es necesario acumular los n valores pasados de la salida y los m valores de la entrada. Y el proceso va a ser una recursión de orden n. O sea, la variable de salida es la que define el orden de la ecuación y de la recursión en este caso. Y el término recursión se refiere a la propiedad donde el siguiente valor de la salida es computado desde los valores previos de la entrada y de la salida. ¿Qué es lo que dice la ecuación cuando la escribimos de esta manera? O sea, acá despejamos y de 0 por A0, entonces la sumatoria empieza en 1 para I. ¿Y qué queda expresado acá? Que la salida I de la ecuación de diferencias depende de todas las condiciones de presente y pasadas de la entrada y de las condiciones precedentes de la salida. Acá está expresado de la misma forma que se expresa en una ecuación diferencial, en forma completa, donde I de n es 0. I de 0, perdón, en n igual 0. Bueno, esta ecuación va a desarrollar en forma completa un filtro digital recursivo y que se puede resolver en forma iterativa, en un instante de tiempo, conociendo las entradas y las salidas en los instantes previos. Eso está expresado en esa ecuación. Cuando estudiamos tiempo continuo, desarrollamos un filtro analógico. Y acá vamos a desarrollar un filtro digital, y en este caso recursivo, que es una de las formas de resolver cuando se dan estas condiciones. Hay un caso particular cuando n es igual a 0, y cuando n es igual a 0, tengo una sola posibilidad para I. Entonces, depende únicamente de las entradas. Y en ese caso, es una función explícita de los valores pasados y presentes de la entrada. No depende de las condiciones iniciales, son nulas. En ese caso no es recursiva. Y por lo tanto, no se requieren condiciones iniciales de solución. Y esto no es otra cosa que una sumatoria de convolución, porque acá hay un desplazamiento y una reflexión. Bueno, el valor de la salida está dado de esta manera, ¿no? Donde B y A son coeficientes de la ecuación de diferencias. Vienen de aquí, ¿no? Solo que hay un solo A para n igual 0. En el caso particular que esto fuese un impulso, la excitación fuese un impulso, la salida se transforma en la característica del sistema lineal invariante. Porque como dijimos, en tiempo continuo, también válido para tiempo discreto, la respuesta al impulso en la entrada caracteriza la salida de la ecuación de diferencia. Caracteriza el sistema. O sea, la salida es igual al sistema. Bueno, y los coeficientes, por supuesto, están determinados en forma causal. Vamos a ver la solución por recursión, que es la primera, para una ecuación general cualquiera, una ecuación de diferencias general. ¿Cómo la podemos resolver en forma iterativa? Entonces pensemos en la ecuación esta, ¿no? Donde el A sub 0, que está multiplicando todo esto, lo vamos a considerar 1 por facilidad para no arrastrarlo.
para quedarnos con los coeficientes no fraccionarios, para n igual 0, esto significaría que i de 0 es igual a la sumatoria de todos estos coeficientes, que no es otra cosa que la combinación lineal de los valores desde 0 hasta m, menos m por el desplazamiento de la entrada, y desde menos 1 hasta menos n de la salida. ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? Sí, sucede exactamente lo mismo, solo que aparece un término más. Y se verifica que es una combinación lineal de todos los términos desde x de 1 en lugar de x de 0, y todo el resto exactamente igual. Todas estas combinaciones, ¿no?, que naturalmente cuando cambia la instancia de tiempo, fíjense que para la instancia de tiempo de la salida en 0 necesito el término en menos 1, que es la condición inicial en adelante. Menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos n. Para n igual a 1, necesito de 0 en adelante, o sea, 0, menos 1, menos n, hasta menos n más 1. Esto significa que estoy considerando todas las condiciones iniciales posibles. En general, si es de segundo orden, hasta 2 notas. La solución de la ecuación de diferencias, bueno, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? La solución por recursión. Y después vemos la solución general. Esta es una ecuación de diferencia. A ver si alguien me puede decir de qué orden es. ¿Orden 3? ¿Por qué de orden 3? No sé si me ocurre porque tengo un n más 2. No, pero yo que dije, el orden del desplazamiento define el orden del corrimiento define el orden. Si hay corrimiento 2, es como una derivada de segundo orden, Sí. es de orden 2. Ah, Y en la salida, o sea, el orden de desplazamiento en la salida. Esta es una ecuación de diferencias de segundo orden, a coeficientes constantes, naturalmente, porque responde a un sistema lineal invariante del tiempo. ¿De qué? No sé. Es una ecuación de diferencia que no sé qué caracteriza. Y la vamos a usar de ejemplo. yo Si tomé tiene segundo como, orden, sí. perdón, tomé como orden 1 el 0. No, el orden está definido por el máximo desplazamiento o corrimiento en atraso o en adelanto de la variable de salida. Está perfecto. Si tiene segundo orden, tendrá dos condiciones iniciales. Acá están las dos condiciones iniciales. Las podremos hacer nulas también, no son nulas. Y vamos a definir una excitación de tipo rampa unitaria, causal. O sea, x igual a n significa 1 para n igual 1, n igual 2, x2, y así sucesivamente. Y de n igual 0 en adelante, o sea que es causal, una rampa unitaria causal. Bueno, esta es la ecuación, despejamos el orden mayor de la ecuación, que es i de n más 2, y le restamos dos muestras y la corremos toda para obtener la solución general. O sea que le restamos dos muestras a toda la ecuación, esta se va a 0, esta se va a 0, esta se va a menos 1, esta se va a menos 1, y esta se va a menos 2. Ahora podemos correr, igual que hicimos con la diferencial, que la podemos hacer, o integral, o diferencial, acá la podemos hacer en atraso o en adelanto. Como es este invariante en el tiempo, las condiciones iniciales estuvieron definidas de esta manera, y vale 2 y 1 para menos 1 y menos 2. Y x, en esas instancias, fíjense que el 0, la muestra está centrada, este es el 0, para n menor que 0, xn es igual a 0. O sea, de acá para atrás, todo 0x. Y de acá para adelante empieza a crecer con n.
n igual a 1, 2, 3, y le da el valor a x. Porque es una rampa. Y tengo dos valores de i. Vamos a averiguar los otros, por recursión. Bueno, empiezo por los valores que tengo de i. I en menos 2 vale 1, que era la condición inicial. Y de menos 1 vale 2. Fíjense que ahora ya puedo calcular i de 0, que es x de 0, en la ecuación general, menos 2x de menos 1, más i de menos 1. Menos 0,24 y de menos 2. O sea que en 0 ya tengo condiciones iniciales como para calcular el valor. Entonces fíjense que lo único que hice fue reemplazar. Se transforma en un problema puro y exclusivamente algebraico. 1,76. Y lo mismo para x igual a 1. Porque cuando ya tengo el i de 0, ya voy a tener acá el i de 1. Porque lo tengo que usar. Calculo los valores, todos los que me dan falta, a través de un programa de cálculo numérico. Esto es una rutina, un lazo nomás de cálculo, y obtengo los valores sucesivos en cada instancia con los valores presentes y anteriores de la entrada y la salida, como dijimos en el enunciado. Y obtuvimos una tabla. Acá está el tiempo, n, acá está la entrada, que es una rampa, y acá está la salida. Bueno, esto lo calculamos porque me hizo falta. Conclusión, la respuesta del sistema es esta. Para n igual 0 vale 1,76, después 2,28, empieza a bajar de nuevo, 1,85, casi 0, 0,31, menos 2, y así sucesivamente. Esta es la secuencia hasta n igual a 12 de la solución de esa ecuación de diferencias por método iterativo. Esa ecuación de diferencias se podría haber expresado de esta manera, sin tanto y en cuanto le mostremos cuál es la muestra en n igual 0. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Vamos a la solución general ahora en el caso que no fuera recursivo. Que no fuera recursivo. Solución general de ecuación diferencias. Como en la diferencial, tiene una solución homogénea y una particular. ¿Alguien me dice cuál será la homogénea? ¿Qué significa? La homogénea, profe, no es la que sirve para todas las ecuaciones diferenciales de esa función, digamos. Tiene una definición taxativa. La homogénea significa que no tiene excitación, o sea que la ecuación diferencial es igual a 0. No tiene excitación. Por eso es igual a 0. Es taxativa la definición. La particular, ¿qué significaba la particular? Los veo mal, no han leído. Ni Es la, siquiera... profe, la particular, perdón que lo interrumpa. La particular no es lo que nosotros, perdón, me trabe. La particular es que cuando nosotros tenemos la ecuación diferencial, la constante, cuando nosotros derivamos se queda afuera. Entonces la particular es agregar esa constante que hace elegir exactamente esa función. Porque a No. nosotros cuando resolvemos la ecuación diferencial... No. perdón. La solución particular es la solución de la misma ecuación diferencial, pero no igual a 0, sino con excitación. Es particular porque depende de la excitación. Entonces la solución homogénea y la particular, las dos constituyen, la suma de ambas constituye la general, donde la homogénea depende de las condiciones iniciales porque no tiene excitación. Y la particular depende de la excitación. Esto es igual que en la ecuación diferencial. Y es taxativo.
¿Cuándo es homogénea? Cuando está igualada a cero. La ecuación diferencial, la combinación de derivadas o de diferencias en y, que es la salida, está igualada a cero porque las combinaciones de x son nulas. No hay excitación. En cambio, la particular es la misma ecuación con una excitación. Por eso es particular. Puede ser, profe, que eso también responde que, así lo veo yo, es como que si me imagino, por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden, no necesita del valor particular de la, por ejemplo, cuando nosotros planteamos los coeficientes constantes para que se cumpla, ¿puede ser? No entiendo muy bien la pregunta. Los coeficientes son propiedades de la ecuación diferencial. Los coeficientes de la ecuación, ¿te referís? Claro, sí, eso mismo decía. Si nosotros no le damos un valor específico, igual lo termina cumpliendo, por decirlo así, cumple que es igual a cero, ¿o no? No. No, la solución homogénea, como vamos a ver, igual que ocurrió en la diferencial, es una combinación. Si los coeficientes son 1, los coeficientes son 1, depende, y el resultado de la homogénea va a depender de sus coeficientes. O sea que los coeficientes van a definir la solución, porque los coeficientes definen las amplitudes de las derivadas. Ahora, el hecho de que sea homogénea y que esté igualada a 0 significa que el resultado va a depender pura y exclusivamente de la combinación de derivadas o diferencias de la ecuación. No tiene, es intrínseco, digamos, de la ecuación diferencial. Si tiene condiciones iniciales, se involucra. Y si no las tiene, depende solo de los coeficientes. Sí, perdón, profe, me expresé mal yo. Estaba pensando en la solución de la ecuación diferencial, que nosotros planteamos con un coeficiente indeterminado. Eso estaba pensando yo, me había Sí, expresado mal. no indeterminado, sino a determinar. No es indeterminado. Eso. Bueno, a mi juicio le falta pulir un poco esa definición, porque es más taxativo, digamos. No es tan subjetivo el concepto. La solución homogénea está igualada a 0, punto. Depende de la ecuación y sus condiciones iniciales. La particular depende de la excitación, punto. Con eso queda todo definido. Y de hecho eso es lo que hacemos. Ahora cuando lo vemos, lo demuestro. Solución homogénea de la ecuación de diferencias. Esta es la ecuación general. Y según lo que he dicho, esta parte es nula, porque es homogénea. Entonces fíjense que en cualquier instante de tiempo, la salida solo va a depender de sus instantes anteriores y sus coeficientes. Y estas son no recursivas. Vamos a un ejemplo. Nosotros sabíamos, siempre volviendo a algo que discutimos la clase pasada, no el mes pasado, la clase pasada, por analogía con los sistemas de ecuaciones diferenciales, la forma de la solución de la ecuación diferencial, ¿cuál era? La forma general. Esa era la forma general de la solución. Donde lambda era la raíz. La raíz de la solución, por supuesto. Una de las raíces de la ecuación característica. Si tiene un orden, tiene un lambda. Si tiene segundo orden, tiene 2 lambda. Creo que hicimos los 2 ejemplos. Si tiene orden 10, tendrá 10 lambda. Porque cada lambda define una exponencial que es una dinámica de la ecuación. Y eso es de la ecuación. Y el K depende de los coeficientes. Esto lo discutimos en la clase anterior. Y en la ecuación de diferencias mantiene la forma. También de exponencial. Mantiene la forma de
solución de la forma exponencial, donde alfa serán los mismos, los lambda de la diferencial. Entonces acá tenemos una ecuación general. Esta es la parte que no va, es cero, porque no hay excitación. Por lo tanto, la otra parte es igual a cero, que es la combinación lineal de las salidas, donde I tiene esta forma. Por lo tanto, se completa. Guarda que esto es una suma, una suma de n elementos, combinados linealmente, donde cada elemento es una constante de tiempo del sistema. Entonces la solución homogénea deberá satisfacer para la ecuación característica de la ecuación de diferencia, y los valores que la satisfacen se denominan valores característicos. ¿Y cómo se obtiene eso? También en el diferencial. Y bueno, si nosotros sabemos esto, A no puede ser cero, el resto puede ser cero, porque A son los coeficientes de la solución. De acá se evidencian n raíces características, que pueden ser iguales o diferentes. ¿Se acuerdan que cuando les propuse el segundo orden, les dije, y acá pueden ser reales distintas, reales iguales, o complejas conjugadas, porque es el segundo orden? Las raíces de la ecuación característica. Las soluciones correspondientes son independientes, y la solución homogénea se puede obtener por medio de una combinación lineal de la forma, y si eso es lo que expresa la suma. Si yo me voy a la solución general, perdón, en esta, es una combinación lineal de soluciones por un coeficiente. Entonces la solución homogénea es concretamente eso. Depende de cuál es el orden, será la cantidad de elementos que tiene. De hecho, en un segundo orden de la diferencia lo tuvimos dos exponenciales en la corriente, si recuerdan. E al t y e a la menos 2t, creo que. Bueno, acá hay orden n mayúscula. ¿Me siguen? ¿O se quedaron en el camino? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. También lo estamos viendo en la parte de teoría del circuito, así que lo tenemos bastante fresco esta parte. Ah, me engañan con teoría del circuito. ¿Qué tal? Vamos a ver un ejemplo. Una ecuación cualquiera, igual a cero porque es homogénea. Estas son las condiciones iniciales, y bueno, si es orden 3, es orden 3. Tres condiciones iniciales, que pueden ser cero. No las vamos a hacer cero para hacer más general el caso. Bueno, el formato de la solución dijimos que era este. Bueno, reemplacemos en la ecuación de diferencias. Y me queda esto. Esto es n-1, esto es n-2, la solución, n-3. Si hago n igual a 0, en el instante inicial, en el arranque, bueno, lo que estoy haciendo simplemente es llevarla a formato, primero mónico, y segundo que alfa a la 0 va a ser 1, o sea que esto no importa mucho, porque como esto igual a 0, queda esto igual a 0. Porque evidentemente esto lo paso dividiendo, y 0 dividido algo sigue siendo 0. O sea que me queda esta ecuación, que si multiplico todo por alfa a la 3, se transforma en eso. La estoy llevando simplemente a una forma fácil de resolverla. Polinomio de tercer orden, ¿cuántas raíces tiene? 3, profe. 3, profe. Ahí están, por el método que quieran. 3 raíces. Fíjense que los alfas son las raíces de la ecuación característica. La ecuación característica, ¿de dónde sale? De haber reemplazado la forma de la solución en la ecuación de diferencias. Igual a 0 porque es homogénea. Bueno, ahí tienen estas raíces, por lo tanto la solución tiene esa forma. La solución homogénea. Donde A1, A2 y A3 no los conozco. Los A de la solución de la forma no los conozco. Pero tengo
3 ecuaciones en 3 instancias de tiempo que tienen que cumplir con esto, si es cierto. Y de hecho, cuando lo hago cumplir, es cierto. Entonces escribo. Esta es la ecuación que obtuvimos, donde estas son las raíces, y no conozco los coeficientes, a 1, 2 y a 3. Bueno, en el instante menos 1 se tendrá que cumplir, para n menos 1. En el instante menos 2 se tendrá que cumplir para n menos 2. Y en el menos 3 también. Y de acá tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Tres ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué tengo que averiguar? Los A, para poner acá y obtener la solución homogénea general. Bueno, apliquen reglas, no sé, sustitución, Kramer, el método que quieran. Ahí están los coeficientes. A 1, a 2 y a 3. Entonces ahora ya puedo decir que la solución homogénea tiene la forma 7 por 1/2 de la n, menos 10 tercios, 1/3 de la n, más 1/2, 1/4 de la n. Y eso es inherentemente dependiente de los coeficientes de la ecuación inicial que planteé y de sus condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque no hay excitación. ¿Mm? ¿Está claro? Esto no lo están viendo en teoría de circuito porque no ven matemática discreta. Sí, profe, vemos de segundo orden nomás las ecuaciones diferenciales. O sea, hasta ahora. Diferenciales, lo que vimos en la clase pasada en tiempo continuo. Claro. Bueno, entonces, ahora ya tienen una ecuación de diferencias de tercer orden homogénea, de solución homogénea. ¿Cuál es la solución particular? Bueno, la solución particular depende de con qué lo vamos a excitar. No es lo mismo si excitamos con un impulso, en cuyo caso caracterizaría el sistema, porque la salida es igual a la función, o si es un escalón, o si es una exponencial, o si es un seno, o si es un... Depende de lo que ponga la entrada. Lo cierto es que para la forma general de la ecuación, que finalmente lo hemos venido expresando de este modo, donde si A0 es igual a 1, podemos escribirlo de esta forma. En la ecuación particular, lo que le ponga en X va a modificar la respuesta, porque la otra es inherentemente dependiente de las condiciones iniciales. Pero esta depende de que esto no es nulo. Antes era nulo. Por lo tanto, podemos escribir de este modo. La sumatoria en Y en 0 y desde 1 en adelante igual a la sumatoria en X de 0 hasta M. ¿Qué es lo que dice acá? Solo que ahora esto no es nulo. Ejemplo. Si la entrada, pongamos una ecuación diferencial de primer orden, simple, pero esta cosa, simple, una ecuación de primer orden en Y, ¿no? Donde X es un escalón unitario. La respuesta de la ecuación a la excitación escalón va a tener la forma de escalón. La forma de la solución es un escalón. ¿Por qué? Bueno, para n mayor o igual a 0, porque el escalón arranca de 0 en adelante. Fíjense que la solución particular ahora tiene la forma de la excitación, X. K por U de n. ¿Por qué la forma? Porque la secuencia discreta es una consecución de muestras, de valores. Si las tengo todas en 1, igual que la entrada, K deberá ponderarlos en función de los coeficientes de la ecuación y de la amplitud de la excitación. O sea que finalmente es una colección de muestras, todas 1 ponderadas por K. Y lo que yo digo es cuánto vale K. ¿Se entiende?
No se duerman, ¿eh? No, profe, no. Bueno, lo cierto es que la solución tiene la forma de la excitación. Por ahora es un escalón. Por lo tanto, reemplazo la forma de la solución en la ecuación diferencial. Me queda esto. Sigo. Solución particular. Ese fue el planteo. Si esta es la forma de la solución, que tiene la misma forma de la excitación, reemplazo. Y U de n para n igual 0 en adelante es siempre 1, porque es un escalón unitario, ¿no? Por lo tanto, acá tengo el valor de k. ¿Y de quién depende k? Y de una combinación, una función que involucra el coeficiente de la ecuación de diferencia. El único que tiene, ¿no? Por supuesto, porque este es 1. Vale decir que la solución particular tiene esta forma, que es la forma de la excitación con un k inverso de A sub 1. 1 sobre 1 más A sub 1. Y si fuese otra forma de excitación, y bueno, veamos. Esto era con escalón, esto es con el escalón, y ahí obtuvimos la forma de la solución particular. ¿Qué pasa si fuese de otro tipo? Bueno, supongamos otra ecuación distinta, donde xn siendo 2 a la n, una exponencial. Acá el u de n, ¿qué rol cumple? A ver, ¿qué rol cumple el u de n ahí, en xn? Y no haría una excitación. Ah, no, profe, no te veía. ¿Se acuerdan que el escalón era un formalizador que le está diciendo al 2 a la n que arranca en n igual 0? Porque para n es negativo, u de n es 0. Claro, profe. Es un formalizador de causalización. No tiene valores para n negativo ese producto. Arranca en n igual 0. Si no tuviese el u de n acá, esto seguiría siendo un exponencial, pero que tendría valor para n-1, n-2, n-3, n-4, n-5. ¿Se entiende? Sí, Así como está escrito solamente de 0, 1, 2, de 0 en adelante positivo. Que no es un detalle menor, porque esta función arranca en 0. Si esto no estuviera, vale en todo el dominio. Para n desde menos infinito a más infinito. Bueno, esto ya lo discutimos, pero... Bueno, entonces, si esta es la forma de la excitación, también será la tentativa de la solución. Con un K que habrá que determinar cuánto vale. ¿Mm? De la misma forma que hubo que determinarla, acá ya tenemos un orden 2, así que va a ser más complicado. Acá fue muy simple, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta es la ecuación diferencial. Reemplazamos I de n por la solución de la forma, que es K por 2 a la n por U de n, ¿no? Acá está. I de n menos 1, I de n menos 2, y X de n. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Para n igual 1,
la ecuación queda así. Reemplazo n por 1 y me aparecen valores. Fíjense que si le evalúo en n igual a 1, en el instante n igual a 1 de la ecuación, este término no lo puedo evaluar porque este vale 0. Entonces este coeficiente no lo puedo involucrar. Está incompleta la ecuación de diferencia. Pero si lo evalúo en n igual a 2, todos los u van a ser 1. Y participan todos los términos de la ecuación. ¿Sí? Entonces, como todos los términos u sub n valen 1, puedo evaluar k, despejo k acá. Y me queda 8 quintos de esta expresión, porque participan los tres términos. Bueno, va a ser 4k igual a 5 sextos, 10 sextos de k menos 1 sexto de k más 4. Despejo k, me da 8 quintos. Profe, una Entonces, duda. Entonces siempre vamos a tener que buscar que nunca se me anule un término, digamos, dependiendo de la función, ¿no? es que claro, si se anula un término es como que anular una derivada, o sea que es una constante de tiempo que no estás contemplando. Claro. Tienen que participar todos los términos de la ecuación, porque cada uno es desplazado, o sea, realimentado luego, vamos a ver luego en el filtro, produce un retardo distinto, que es una constante de tiempo. Consulta, María. Por eso no lo pude evaluar aquí. Por eso, perdón, aquí, porque se anulaba este. Acá todos participan. Una consultita. Mm. No termino de entender porque en este caso no estamos contemplando n igual a 1. Por el tipo de función que... Partimos de la ecuación general, ¿no? Sí, Hemos aceptado, ya lo vimos en diferenciales y asumimos que en diferencias sucede lo mismo. sí, Cada desplazamiento, que sería una derivada, es una constante de tiempo, es una velocidad de la función. sí, Y vimos que en la ecuación diferencial, un segundo orden tenía dos exponenciales combinadas, donde cada una, o sea, la combinación lineal de ambas daba un resultado que no era igual a que si estuviera una sola. Sí. Eso quiere decir que hay cada elemento que produce una modificación a través de una exponencial, es una constante de tiempo del sistema. Si no las involucro a todas, la solución no está completa. Acá, los términos de retardos son los que producen las constantes de tiempo, porque la forma de la solución es k por alfa a la n, a la menos n, que es una exponencial también. Si reemplazo la solución de la forma en esta ecuación, me queda esto. Bueno, le evalúo, y fíjate vos que cuando le evalúo en n igual a 1, esto es u de 1, 2 a la 0, 1 menos 1 es igual a 0, 1 menos 2 es menos 1, menos 1. Este término me anula esta constante. Lo anula el término completo, porque este término vale 0 por definición. Sí, acá lo dijimos, ¿no? Sí. Entonces, no estoy contemplando una constante de tiempo de esa ecuación diferencial. No me sirve esa ecuación para obtener el k, pues no contempla todos los términos de la ecuación. Avanzo un término más, n igual a 2. Acá ya puedo evaluar porque este vale 1. Entonces me contempla en el valor de k este término. Si sigo avanzando, como el sistema es lineal invariante también lo voy a poder calcular porque todos van a crecer en la misma proporción de la ecuación. Este es el primero que me permite calcular. Porque no se anula ninguno.
¿Está claro por qué no se anula? Sí, por la forma del escalón, ¿no era, profe? Claro, porque de 0 en adelante valen todos 1. Como dice acá. Bueno, lo cierto es que de acá puedo despejar K, y K es el que me da la forma de la solución. Entonces, la solución particular tiene forma K por 2 a la n por UDN, 8 quinto por 2 a la n UDN. Tiene la forma exponencial, pero ponderado por un 8 quintos. Ahora, el valor que asume la exponencial no quiere decir que también va a tener forma exponencial, va a tener la misma forma, la misma pendiente. No, va a tener la pendiente, en este caso, ponderado por 8 quintos, es de amplitud menor que la excitación. Bueno, la solución particular, entonces, tiene la forma de la excitación, la forma de la solución. Veamos un ejemplo, y tratemos de interpretar esto. Una ecuación de primer orden simple, donde x de n, acá está la condición inicial, x de n, ¿qué es? Una parábola. Una parábola. Recién hicimos un escalón, un exponencial, y ahora una parábola. N cuadrado es una parábola. Parábola en n. Bueno, acá tengo la solución, despejándolo de aquí, como es primer orden es fácil. El primer valor lo hacemos recursivo, es 16. En 0, ¿cuánto vale? 8. En 1, ¿cuánto vale? 5. En 2, ¿cuánto vale? 6,5. Y así sucesivamente. 3, 12,25. La forma de la solución, ahí está un 4, 22,125. La forma de la solución es, la excitación fue n cuadrado. Tiene esta forma. Para n igual a 3, x igual a 9. Para n igual a 4, 16. Una parábola en n. ¿Y la forma de la solución cuál es? N cuadrado más esto. Y según lo que resolvimos recién, no quiere decir que es igual la curva, quiere decir que participa la forma y hay una ponderación que tiene que ver con los coeficientes de la serie. Claro, ahí se ve el desplazamiento, el origen de la parábola. Lo que se tendría que ver en realidad es que impacta directamente porque está en la ecuación. Por supuesto, si lo hago de orden superior, también va a estar. Y va a impactar con más términos en el cambio de la excitación. Pero la solución tiene la forma de la excitación, ponderado y modificado por los coeficientes de la ecuación. Bueno, digamos, para resolver una ecuación de diferencia lo pueden resolver por iteración en las condiciones que lo dijimos, de hecho recién lo hicimos por iterativo, o la solución general por medio del homogéneo y la particular. Se siguen considerando los sistemas lineales invariantes en el tiempo caracterizados por la respuesta al impulso, vale decir que si a un sistema de tiempo discreto le excito con un impulso, la salida que produce el sistema es la función del sistema de tiempo discreto. Ecuaciones de diferencias ordinarias, una variable de entrada, una variable de salida, a coeficiente constante para que sea invariante en el tiempo. Y bueno, todo lo que vimos para tiempo continuo se repite aquí para tiempo discreto. Solo que en tiempo continuo no teníamos solución iterativa, ¿no? Recursiva. Es una pequeña introducción para posicionarnos en lo que es ecuaciones de diferencia. Y lo que vamos a hacer es sintetizarlo para obtener la síntesis del filtro de la ecuación, que finalmente es un sistema que es un filtro, que es sobre lo que vamos a trabajar, pero a nivel matemático. Y en este caso vamos a llegar a un filtro digital en lugar de a un filtro analógico. O sea que
Los filtros analógicos se resuelven por hardware, como vimos en la síntesis anterior, que eran integradores, multiplicadores y sumadores. Eso se hace por hardware, porque una integración no la puedo hacer discreta. Pero esto se va a resolver con atrasos y adelantos realimentados, se resuelve numéricamente. O sea, los filtros digitales se resuelven por software. Son algoritmos de software. Si no hay preguntas hasta aquí, les propongo un break de 10 minutos y procedemos a la síntesis. Profe, disculpe, me quedó una duda. Que por ahí no es como tanto de este tema, sino que, bueno, o sea, obviamente tengo que leer un poco volver a releer un poco el tema de ecuaciones diferenciales. Me quedó una duda, la x de n sería la excitación del sistema, ¿cierto? Y, claro, y Sí. la i de n sería, bueno, La el salida, sistema la respuesta. en sí, claro, Sí. exacto. En la filmina, en las dos filminas anteriores, creo que la tercera filmina anterior, que tenía el sistema, me confunde la organización, no sé si valga ahí, en la parte de arriba. O sea, la i de n es la salida, i de n menos 1, i de n menos 2, es como está hecho el sistema. Antes de continúes, Sí. me voy a volver más atrás, donde definí la ecuación, que en realidad no la defino yo. Es una combinación lineal de derivadas de la entrada y derivadas de la salida, o diferencias de la entrada y diferencias de la salida. Si me vuelvo hasta donde la definimos, en algún lado, acá. ¿Qué es eso? Es una suma de A por I y una suma de B por X. Si vos la querés, y acá despeje el I en 0. Y me quedaron de 1 en adelante para I y de 0 en adelante para X. O sea, el ordenamiento no tiene que ver con la solución. El ordenamiento tiene que ver con la conceptualización de lo que representa. Cuando hicimos la ecuación de la ecuación bancaria, y bueno, la interpretación conceptual nos dio esa ecuación. Que le ponga, si estaba sumando la excitación o restando del otro lado, es lo mismo. Porque lo que define... ya, ahí está. O sea, es más como a qué representa cada cosa, no cómo está organizado en la ecuación. No he dicho qué representa. No, me refiero o sea, si es excitación o parte del sistema. O sea, eso no importa en qué parte esté. X siempre es la excitación e Y siempre es la respuesta. Claro. Ahora, que esté de un lado o esté del otro no significa nada. Ok. O sea, sin importar qué es lo que tenga que buscar o que esté de un lado del otro, es así. Esto es una definición. Ahora, si vos querés despedazar en términos y llevar una parte por un lado y otra parte por el otro, eso tiene que ver de cómo interpretas el proceso que querés caracterizar, porque participan tales entradas o tales salidas de tal lado o tal otro. O sea, pero la definición es una combinación lineal de derivadas de entrada y derivadas de salida, o diferencias de entrada y diferencias de salida. Ok. Y yo he dado ejemplos de vaya a saber qué cosa, matemáticos. O sea, esto es parecido a la ecuación bancaria que les presenté. Porque es una ecuación de primer orden. Si yo te paso el xn acá sumando y este término acá restando, sigue siendo la misma ecuación. Bien. Sí, me confundí un poco de eso, pero eso no interrumpí mientras la explicación. Listo, profe. Bueno, ¿ves? Aquí hay otra. No tiene absolutamente nada que ver. Y está sumando la entrada con las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque el objetivo era hablar de las condiciones iniciales. Pero, o sea, ustedes lean la ecuación y lo que tienen que definir es cuál es el orden, y lo define el máximo corrimiento de la salida, define el orden de la ecuación. Y en X, cuando van a hacer la solución homogénea, les conviene que quede de un lado para igualar a cero todo el resto.
Ustedes lo tienen que acomodar. Yo lo acomodé, lo corrí, busqué el orden mayor. Ahora, cuando hacen la solución particular, tienen que reemplazar X por la excitación que le quieren poner. Bueno, en realidad lo que tenemos que saber de esto es que es similar y tiene una solución analítica a las ecuaciones diferenciales, y que la ecuación diferenciales caracteriza el sistema lineal invariante en el tiempo discreto, y que tenemos solución general como homogénea y particular, y que podemos finalmente procesarla a través de álgebra, porque finalmente son corrimientos. La solución iterativa, que son corrimientos en el tiempo, que son cálculos de I a tiempos posteriores con los valores anteriores. Entonces los filtros estos que vamos a desarrollar en forma genérica va a ser un filtro digital y que se desarrolla por software. A diferencia de los que vimos con ecuaciones diferenciales, que como están en el campo de los reales, se realizan por hardware. Por eso analógico, por eso esto en computadora. En fin, todos términos que vamos asociando. Entonces nos vamos a tomar un break, son las 19:30, nos tomamos 10 minutos y vemos la síntesis con una simulación que traje en MATLAB. Perfecto. Vamos, profe. Retomamos 19:40. Ok. Retomamos. Estamos, profe. Estamos listos. Bueno, entonces vamos a proceder a obtener la síntesis en diagrama de bloques de lo que un sistema lineal invariante en el tiempo discreto, representado por una ecuación de diferencias, requiere para poder ser simulado. Vamos a partir de una ecuación también genérica, un poco más compleja que las que hemos visto, con el objeto de poner en práctica el método que nos permita hacer la síntesis. Nosotros habíamos desarrollado un operador que era el operador de derivación, derivative, por eso era D, en ecuaciones diferenciales. Aquí también va a ser un operador D, pero de delay. Yo me refiero a los términos en inglés que usan concretamente las bibliografías. Entonces vamos a definir un operador delay, porque acá tenemos retardos y adelantos, ¿no? Acá tenemos la ecuación general, que es una combinación lineal de retardos de la entrada, retardos de la salida. Definimos el operador retardo como D, y el operador retardo puede ser un exponente negativo. Esto es un retardo de orden K, y esto es un adelanto de orden K. Así como habíamos definido el D a la menos 1 como integrador, en la ecuación diferencial, acá el D a la menos K es el adelantador, el anticipador, digamos así. Entonces, podemos escribir la ecuación en estos términos, con estos operadores. Además tenemos sumas, porque estos son sumatorias. O sea, necesitamos sintetizar todas las operaciones que hace la ecuación de diferencia para meterlo en un esquema y poderlo simular. Es un sumador, suma. X1 más X2 es la salida. Y tenemos multiplicadores, porque hay coeficientes que multiplican en los retardos. Y el multiplicador es una ganancia, ¿no? Un amplificador, una ganancia. Un multiplicador, por un escalar. Y después tenemos un adelantador o un atrasador, con un delay o un delay de la menos 1. Que lo que hace es obtener o un retraso o un adelanto. Entonces, las tres operaciones básicas para sintetizar la ecuación de diferencias es
la suma, el producto y un atraso o adelanto. Si lo hacemos unitario, vamos a obtener un filtro normalizado. Pero se puede obtener diferentes tipos de diagrama de bloque y el normalizado es uno, que prefiero, y la bibliografía lo considera también como general. Supongamos una ecuación de diferencia bien rara, no sé qué representa, la verdad que no me interesa, lo que acá hay diferencias de la salida, diferencias de las entradas, no sé qué significa, pero la vamos a transformar en un filtro sintetizado. Vamos a despejar el orden mayor, que es el que queremos conocer. Podríamos haber llevado todo retardo o todo adelanto. Dijimos que nuestra tendencia es llevar todo a retraso por la causalidad, por el tema de que ingenierilmente nos es más inmediato. Bueno, ahí fíjense, algo que creo que conversamos recién, pasé todos estos términos para el otro lado. Y me dicen, ¿por qué están mezclados? Sigue siendo una sumatoria. Sigue siendo una combinación lineal de entradas y salidas. Los voy a ordenar por orden de retardo. Fíjense que este término en Y, junto con este término en X, se constituyen en el mismo orden de retardo, de tercer orden, porque están desplazados 3 muestras. Lo mismo para estos dos en 2 muestras, que corresponden al 0,25 en Y y el -1 en X. Y estos dos términos corresponden a un orden de retardo. Y xn que no tiene retardo. O d a la 0. D exponente 0. ¿Cómo se dice? Los vamos acomodando de acuerdo al orden de retardo para poder llegar a una descripción anidada con retardos unitarios. Fíjense que acá, a diferencia de este de arriba, hay solamente retardos de orden 1. Que si se fijan, ha sido ordenado haciendo variables intermedias, valores intermedios, que son combinaciones. Por ejemplo, B4 es este corchete. B4 es este corchete, 0,25 de X más 0,625 de Y, donde se lo sumo a esta parte con un orden de retardo y obtengo B3. Acá tenemos B3 es esto más un retardo de esto, que se lo voy a sumar a esto y voy a obtener un B2 con otro orden de retardo, y finalmente B1, que es x de n, más B2, que es el último obtenido, con un orden de retardo, que es la salida completamente. B1 es la salida. Por lo tanto, IN es concretamente B1, que es xn más el retardo de B2, que es todo esto, donde B3 es todo esto, donde B4 es esto. Esa forma de ordenar a nosotros nos permite en forma recursiva realimentar valores retardados de la salida hacia la entrada, ordenadamente. Entonces vamos a construir la síntesis. Esa fue la expresión que obtuvimos. Esa es la caja negra del sistema, que tiene una entrada y una salida. Lo vamos a tirar acá adentro y vamos a decir, bueno, entramos con X por arriba y salimos por Y, con Y por el medio. Y bueno, y lo único que tengo que hacer es empezar a ejecutar las operaciones que aquí están contenidas. Empiezo de derecha a izquierda. 0,25 de X, punto 0,625 de Y. Acá está, en suma. Entonces me traigo la salida, la multiplico por 0,625, se la sumo 0,25 en X, y tengo B4, que fue la variable intermedia que obtuve, que la retardo, y se la sumo a menos X en N más 0,25 en Y. Menos X en N más 0,25 en Y. Y obtengo B3, que lo vuelvo a retardar y se lo sumo
a 0,5 en X más 0,25 en Y. ¿Sí? Y obtengo B2. Que lo vuelvo a retardar, se lo sumo a X de N y obtengo Y de N. Y si el orden hubiese sido 10, hubiese tenido 10 retardos concatenados para poder reducir y obtener el orden de I de N, porque hubiesen tenido hasta N menos 10. Cada orden de retardo, fíjense que son unitarios. Si yo no lo hubiese acomodado de este modo, podría haber acumulado retardos de orden 2 o de orden 3. Hay muchas formas de sintetizarlo. Sugiero el normalizador. Y esto constituye operaciones de suma, productos y retardos que son muestras desplazadas. Y constituye un filtro digital normalizado. Si la ventaja de obtener este tipo de diagrama en un programa de simulación, como el caso que yo les muestro que es en MATLAB, pero podría ser cualquier otro, como les comenté, Scilab, Octave, ADCAD, cualquiera que resuelva operaciones, en particular los que están como Octave o Scilab o Matemática o MATLAB tienen librerías para hacer este tipo de simulaciones, en este caso Simulink, ya tienen las librerías con los objetos para acoplarlos y rápidamente armar un modelo y simularlo. Si corremos este modelo con una respuesta escalón, una respuesta al escalón, perdón, donde x de n sea un escalón, lo que obtenemos es esto, que fíjense, está puesto cada punto 1, en el tiempo punto 1 segundo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, esto debería ser punto 5, y ya lo vamos a ver en la simulación. Si no quedó ninguna duda de cómo se construyó, les muestro la simulación MATLAB. Está bonito por acá. Bueno, entonces vamos a salir de acá y me voy a ir para acá. Acá está el modelo, cargado tal cual lo vieron ustedes. Lo vamos a excitar con un escalón. Esta es la ecuación diferencial sintetizada, ¿no? Y en este scope vamos a obtener la respuesta. Lamentablemente tengo que salirme y mostrarles la pantalla. Pero además, bueno, otra cosa que quiero que vean, el retardo unitario es 1 sobre z, donde z es una transformada que vamos a ver en el segundo semestre. Así como el integrador que les mostré era 1 sobre s, donde s era la variable de Laplace, que es lo que vamos a ver también en el segundo semestre. Este programa en particular, y creo que Octave también, ustedes operan en las variables de Laplace y z y obtienen directamente las respuestas en el tiempo. Ya trabajan en la transformada. Bueno, si yo corro este modelo, y es a lo que les quería mostrar, ahí ven el menú de simulación. No, A ver, todavía se no me ve el apareció a mí. diagrama. Diagrama no. Sí. Un segundo. No, lo hace por afuera. Bueno, yo lo voy a correr 30 segundos y ahora les voy a mostrar la respuesta. La respuesta. En un segundo, a ver si me perdió.
Me sigue perdiendo. Bueno, si ustedes ven esta respuesta, pareciera que fuera en tiempo continuo. Pero hay un problema de graficación. Si ustedes hacen una espana aquí, van a ver que hay un pequeño escalonado. ¿Sí? Sí, que están interpolados. No, porque en realidad hemos obtenido muestras que el scope lo muestra como, es un problema de graficación. Razón por la cual yo lo que voy a hacer es llevarme, les muestro de nuevo el esquema de simulación, me los voy a llevar a través de esta introducción al workspace de MATLAB, porque acá estamos en Simulink. Me lo llevo al workspace y van a ver los resultados en forma discreta. Entonces, me salgo de acá, el valor con que me fui, no sé si lo están viendo ahí, se llama, se llama 1. El scope. Se llama... bueno, ya me voy a ver cómo se llama. No sé cómo le puse. Ahora me voy a el ambiente de trabajo de MATLAB. ¿Ven la consola ahí de MATLAB? Sí, se ve bien. Bueno, estos son los valores que vinieron al workspace proveniente del modelo simulado. Y si se fijan, acá están los valores 30, tendría que haber 31, de los 30 que calculó el modelo simulado. Y acá yo sí le puedo decir y elegir qué tipo de gráfico quiero, si continuo o discreto, por ejemplo. ¿Lo alcanzan a ver? El Sí, descende. se ve perfecto. Bueno, Sí. si yo le pongo ese, les muestro ahora cómo queda. O sea, es todo cosas que tenemos que aprender para simular correctamente. ¿Se ve ahí? Sí, que es el mismo que mostró al principio. Claro, esta es una copia. Ahora fíjense, dice exactamente lo mismo, solo que acá está correctamente expresado en tiempos de muestra, en espaciamiento de punto 1 hasta punto 5, hasta 3 segundos. Lo que pasa es que si yo les muestro cómo lo dibujé yo, esta muestra es la muestra 0, porque la acumulación es vectorial de las variables. Y el primer elemento no es el n igual a 0, es el primer elemento, pero no es el 0 del gráfico. ¿Me explico? No existe elemento 0 en un vector. El primer elemento es el 1, no el 0. Por lo tanto, le tuve que hacer una manganeta al gráfico que, si ustedes se fijan acá, respecto al que yo les mostré, yo no entiendo por qué me cambia la pantalla. Ah, porque estoy mostrando ventanas y no pantallas. Y yo lo que quisiera mostrar es una pantalla. ¿Se puede hacer eso? Sí, tiene que poner compartir pantalla. Compartir. Share screen. Pero no tengo escritorio. Share screen. Abajo, pone share screen y pone escritorio. Pero yo no tengo. Whiteboard screen. ¿Screen será? Claro, pantalla. Ahí está, ahí se ve toda la pantalla del PC. Lo descubrí tarde. A ver, para. Antes que termine la cuarentena, vamos a aprender bien todo. No, pero quiero mostrarles. Esta es la que habíamos obtenido, ¿no?
¿La ven en la pantalla negra? Sí, Sí, ahí se ve todo. Bueno, también en el 30. Pero fíjense, ahora les voy a mostrar en el Simulink, que ahora les puedo mostrar todo, que joder. La configuración de parámetros. La configuración de parámetros es discreta. Sí, no, bueno, no les voy a poder mostrar lo que quería. Lo cierto es que este gráfico, que está aquí, el primer elemento, que es este, no es el tiempo igual a 0, este es el tiempo igual a 0. Entonces, en el gráfico que yo les puse en el apunte, sí empieza en 0, ¿eh? Le tuve que correr el eje. ¿Se entiende por qué? Sí. O sea, Porque no el se... vector o sea, que genera en MATLAB, el primer elemento no es el 0, es el 1. Entonces, lo único que hice fue correrles una muestra. Todo el resto es igual, solo que gráficamente hay forma de engañarlo, para que hay que empezar en -1 para que ponga el 1 en 0. claro, Pero como claro, no, sí, se entiende. Sí, sí. pero no lo hice por la rapidez con que lo hago. Pero todas estas cosas son absolutamente manejables, y la ventaja de MATLAB respecto a un open source como puede ser Octave es la cantidad de librerías ya desarrolladas. Sin embargo, si van a elegir una plataforma, porque van a tener que elegir una para el resto de las asignaturas y para su vida profesional luego, Python es una plataforma que está escalonando muy rápidamente. Si bien hay que programar todo, hay muchísimo programado, y como es open source, hay librerías compartidas y abiertas en internet, a rolete. O sea, que ustedes pueden conseguir un objeto que hace un espectro de frecuencias, un filtro, una síntesis, y ustedes cuando hacen también aportan a la comunidad. MATLAB lo que tiene es que tiene un volumen muy grande de toolboxes ya desarrollados, de muy alto nivel, hechos por empresas, son OEM, ¿no? Digamos, que desarrollan para sus simulaciones y sus productos. Y bueno, y como acá nosotros no pagamos ninguna licencia, porque todo craqueado, optamos por esto, pero finalmente... No puede salir de la casa. Y claro, no. No va a la empresa nunca esto. No, es más, MathWorks ni se digna a buscar en Argentina, porque acá nosotros no hacemos nada que sirva. Pero yo una vez trabajando en Alemania quise bajar un craqueado, un toolbox de adaptivo, y casi me echan de Alemania. Porque allá les tienen contra las costillas. Bueno, pero está bien, si fuera accesible, yo creo que el problema Pero es que que no tenemos con puede los software es ser, que no son accesibles, ese es el tema. pero es que son muchísimas horas de software, esto no es un problema de accesibilidad. O sea, para hacer algo serio hay que elaborar un montón, y de hecho MathWorks hoy lo único que provee es la plataforma primaria. Las librerías las desarrollan terceras empresas que usan MathWorks como herramienta de cálculo. Es una cosa interesante que nosotros no estamos al alcance de comprender, porque, bueno, nosotros vivimos colgados del violín, pero en el mundo que se desarrolla, que trabaja en ingeniería, primero que no le cuesta invertir en esto, y segundo que si no lo pagan van presos. O sea que, por un lado o por el otro, bueno, eso no tiene nada que ver con señales y sistemas. Lo cierto es que con este tema damos por concluido caracterización de sistemas en tiempo discreto por medio de ecuaciones de diferencia a coeficiente constante, y la clase anterior lo propio con tiempo continuo. Entonces estamos en condiciones de empezar
a estudiar análisis de señales y sistemas. Todo esto que vemos lo vamos a empezar a poner en herramientas y vamos a empezar a analizar concretamente. Una consultita, Mario. Sí, perdón, una última cosa. Sí. Los modelos de síntesis de tiempo continuo los vamos a usar en Laplace, en tiempo continuo, y estos de tiempo discreto los vamos a usar en Z, pero en el dominio de la frecuencia. O sea que seguimos, digamos, acopiando herramientas para construir una plataforma, y por supuesto los últimos 2 meses vamos a hacer análisis de señal y sistema. Sí. Sí, cuando hablamos de normalización, que veíamos el diagramita. Sí. La normalización en este aspecto es síntesis, diagrama de bloques normalizado es operadores unitarios, no usen doble integral o triple integral. Era lo que pensaba, sí. Integrador unitario, derivador unitario, retardo unitario, adelanto unitario. Sí. Se entiende, ahí está, ahora sí. Era lo que yo pensaba, pero quería sacarme la duda nada más. Bueno, jóvenes y jóvenes, no sé cómo se ha surtido nuestro plantel. Estamos diezmados. Sí, han quedado pocos, che. O no vienen a clase o han abandonado. Tuvimos 2 bajas ahora. Después del receso. Después del receso, 2 se quedan dormidos o algo así. Ah, pero baja que se durmieron en la clase. No sabemos. Éramos 9 y quedamos 7. Empezamos 10. Bueno, claro, sí es cierto. La semana que viene, el día lunes, vuelven a tener práctico, van a terminar con señales y probablemente, según como le vaya a Dimas, empezarán con sistemas. Y esta presentación la voy a cargar mañana después de la última clase, haciendo las correcciones que me faltan, que ya casi 2 o 3 más. Así que el fin de semana probablemente ya está puesto. Y por supuesto que tienen la bibliografía, que es mucho más... Esto está tomado de Soliman. Les sugiero que lo lean a Soliman. A ver el chat, que no le di mucho bolis. Lean Soliman por lo menos. No se queden con esto de la clase. Si no van a leer nada, por lo menos lean la clase. Vamos a tener un mes sin hacer nada. La semana que viene solamente van a tener práctico y recuperatorio. El jueves que viene, entonces, no tenemos clase. El jueves que viene hay recuperatorio. Bien, está, cierto. Y el lunes sí van a tener práctico. Bien, bárbaro. Bueno, si no hay preguntas, consultas, no hay traumas, no hay... damos por finalizada la actividad de esta noche. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Mario. Tengan buen fin de semana, cuídense y nos vemos el lunes. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, que ande bien. Chau.